Queridos estudiantes, un cordial saludo para todos ustedes y bienvenidos a nuestra clase de Hermenéutica 1. Hoy comenzaremos hablando de la definición de hermenéutica. La hermenéutica, por definición, es la ciencia y el arte de interpretar textos bíblicos. Y quiero puntualizar acá textos bíblicos para el caso particular nuestro. Es ciencia porque es medible, es cuantificable, pero al mismo tiempo porque está abierta a nuevas investigaciones y a avances posteriores. Pero también es arte por cuanto depende mucho de la versatilidad con que cada principio científico es interpretado en un determinado contexto cultural. Interpreta el texto tanto desde la traducción de la Biblia para actualizarlo en los lenguajes que hay actualmente en el mundo entero y trabaja con textos. No es posible hacer una hermenéutica científicamente de un discurso que solo fue oral. Tiene que ser un texto para que necesariamente se pueda interpretar. Para el caso nuestro debe ser texto bíblico, porque textos hay muchos. Textos jurídicos, textos filosóficos, textos sociológicos, textos históricos, textos literarios y así. Para el caso nuestro es textos bíblicos. Bien, necesitamos ahora aprender a diferenciar un poco mejor algunos términos que serán de uso frecuente en nuestra disciplina hermenéutica. ¿Qué es exégesis? Exégesis es el ejercicio de la comprensión y de la interpretación del texto bíblico para el caso nuestro. Ojo, solo se puede decir que es exégesis cuando del propio texto se deriva su interpretación. En una palabra, sentemos una premisa. No podemos inventar una regla arbitrariamente o un método o una norma de interpretación y arbitrariamente imponérselo al texto. La exégesis dice que hay que descubrir las propias leyes internas e inherentes al texto para interpretar. Solo entonces será exégesis. El método exegético, que es otro término que hay que tenerlo en cuenta por el resto de nuestra disciplina hermenéutica y sobre todo como estudiantes de Biblia hacia el futuro, es el método exegético. Es un modo de proceder sistemáticamente para comprender un texto. Tiene su teoría y tiene sus procesos y por ello es método exegético. La hermenéutica, de manera ya especializada, es la teoría sobre el acto de comprender e interpretar textos. Y en esa teorización hay mucha acumulación de escuelas, de autores y de etapas de interpretación. Vamos un poco de la teoría de la comprensión y de la teoría de la interpretación. Es conocer. Conocer quiere decir aproximarse a los hechos y a la información que adquirimos por la experiencia o por la educación. Comprender quiere decir que es la capacidad de pensar, la capacidad de analizar, de sintetizar y además de integrar la realidad interior y exterior. Y estamos hablando en principio de la capacidad interior del estudiante o del intérprete y de la capacidad exterior del estudiante o del intérprete en principio.
pero significa también que debo comprender al interior del texto que estoy interpretando y al exterior del texto que estoy interpretando. Cuando he entendido tanto el interior y el exterior del texto, como al interior mío y mi exterior, entonces diré que en alguna medida he entrado en la capacidad de comprensión o de comprender. Interpretar significa entonces comprender y traducir la realidad de un texto o de un momento histórico, para el caso nuestro bíblico, religioso, a una nueva forma de expresión. Los textos que nosotros estamos estudiando o vamos a estudiar son textos que se produjeron miles de años atrás. Luego, interpretar significará comprender esos textos, traducir esos textos dentro de su realidad de hace milenios y luego traerlos a una nueva forma de expresión en nuestros días. Explicar es entonces desplegar, desenvolver y abrir esas realidades que estaban encerradas en el texto para que ahora nuestra realidad actual sea un poco más comprensible, más manejable. Hablemos un poco ahora de los tipos de interpretación. La interpretación reproductiva es lo primero que debemos tener en cuenta, y seguramente ustedes, al leer el texto sugerido en nuestro sílabo, van a encontrar toda esta explicación, pero podríamos sintetizarlo de la siguiente manera. ¿Qué es interpretación reproductiva? Es hacer presente el texto. Hay que traerlo a hoy, a nuestra realidad actual. Ejemplo, una obra teatral, la ejecución de una pieza musical. Una obra teatral clásica, por ejemplo, de la Grecia clásica, traerlo a nuestros días con actores, con interpretaciones dentro de nuestra propia realidad. O la ejecución, por ejemplo, de una pieza musical barroca y traerlo a que una orquesta sinfónica la interprete en el día de hoy en nuestro contexto, por ejemplo, latinoamericano. También está la interpretación explicativa, que consiste en dar vida al mensaje. Repito, dar vida al mensaje. No es como manipulando un cadáver, es más bien como que tuviese yo todo el énfasis para dar vida a ese mensaje. Por ejemplo, al recitar un poema, entonces nosotros estamos dando vida al mensaje. También está la función normativa. ¿En qué consiste la función normativa? La función normativa establece el sentido del texto y la establece para ser norma de inteligencia o de acción. Entonces lo que nosotros podríamos hacer es que en esa función normativa convertimos el texto en un principio, si se quiere, de la inteligencia para el individuo o de la acción también del mismo individuo. Veamos ahora los momentos de comprensión. Comprender la coherencia gramatical del texto y el sentido del texto propuesto por el autor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 26 al 40, está la historia de Felipe y el funcionario etíope.
Y creo que es bueno leerlo, y no siempre vamos a tener la oportunidad de leer desde nuestra clase un texto bíblico, pero leamos esto a modo de paradigma o de ejemplo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo: Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Felipe acaba de hacer la pregunta. El funcionario le contesta: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Muy bien, en este pasaje hay una lectura del texto en donde el eunuco, aunque comprende letras que está leyendo, sin embargo no entiende el sentido de lo que está leyendo. Por eso le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? Podemos entender de manera literal lo que dice un texto. Podemos entender las letras, las palabras, las oraciones y aún el párrafo. Y no significa necesariamente que entender de esa manera es conocer el sentido profundo del texto. De manera que la pregunta de Felipe es: ¿entiendes lo que lees? Creo que es una pregunta paradigmática para todos nosotros. ¿Entendemos lo que leemos de la Biblia? Será una pregunta que nos acompañará por el resto de nuestra vida. Así que, a estudiar hermenéutica y a leer la Biblia con esta maravillosa pregunta: ¿pero entiendes lo que lees?